Bueno, ante todo, muy buenas tardes para los que nos están acompañando en la presentación del Diccionario del Agro Iberoamericano. Me toca a mí hacer una muy breve presentación inicial y lo único que quiero remarcar es que desde el Centro de Estudios de la Argentina Rural de la Universidad Nacional de Quilmes, en este caso a mí me toca circunstancialmente estar como director, fue un verdadero gusto poder impulsar entre todo el equipo, pero fundamentalmente gracias al trabajo de Alejandra Salomón y de José Muslera, este libro, esta obra en realidad que continuamente va creciendo, que es el diccionario. Así que la idea hoy es presentar lo que nosotros creemos que es realmente un logro del centro, un logro compartido además con la editorial, con Teseo, porque nos permite, digamos, entregar de forma generosa una obra que nos parece sumamente importante a la hora de entender los problemas rurales de Iberoamérica. Así que solamente el agradecimiento primero a los dos editores de la obra que tuvieron un trabajo realmente enorme y muy valioso, y luego a los dos invitados de honor a la presentación, Gabriela Martínez Duñac y Alessandro Bonano, que han generosamente ofrecido su comentario acerca de la obra, que ahora vamos a escuchar a minutos. Así que simplemente agradecer a los que trabajaron, a los que participaron y a ustedes por escuchar un poco qué tenemos para decir sobre esta obra. Y finalmente también tenemos un espacio luego para preguntas y discusiones, al menos limitado, pero lo tenemos. Así que esperamos todos los comentarios que ustedes deseen hacer acerca del libro. Así que muchísimas gracias, y José entonces va a presentar un poco a los panelistas y al libro. Bueno, Gustavo, gracias. En primer lugar, creo que corresponde y tengo ganas de empezar agradeciendo a los 60 autores de esta primera edición, a los casi 60 de la segunda, que esperamos que salga en la próxima primavera, al equipo del CEAR, que nos apoyó siempre, a Teseo. La verdad es que ha sido un gusto y hubiese sido imposible pensar esto por otro formato editorial que no sea Teseo Press, así que gracias a la gente de Teseo. Y bueno, junto con los autores, a mi coeditora Alejandra Salomón, porque también sería como casi imposible a esta altura pensar el diccionario con otra coequipa. Así que Ale, públicamente súper reconocida todo tu laburo. Con respecto a los dos presentadores, mis más sinceros agradecimientos, y para mí es realmente muy lindo que estén porque son dos personas a quienes yo les tengo cariño y académicamente mucho respeto. Con Alessandro, bueno, con ambos nos hemos cruzado, con Alessandro he tenido la suerte de colaborar en un libro que me ha invitado, y para mí es realmente, dentro de los temas agrarios, un sociólogo de referencia. Él trabaja en la Universidad de San Justo, Texas, y tiene realmente un CV muy importante, y sus últimos trabajos sobre financiarización son realmente recomendables. Con Gabriela es historiadora, la tenemos físicamente más cerquita, trabaja en el CIEA, es directora del CIEA, profesora de la UBA. Hemos cruzado muchas veces en estos congresos, ya que son una institución, y he colaborado en la revista que ellos editan, así que también estoy muy feliz de tenerla. El diccionario es una obra que está en permanente edición. Estamos trabajando en la segunda, que ya está muy avanzada, y empezando a trabajar en la tercera edición, 2021. La idea es, el objetivo de este diccionario fue lograr una obra que pueda ser de consulta ágil, de permanente actualización, y que pueda ser útil tanto para académicos como para gente de afuera de la academia. El objetivo fue, y sigue siendo, transformarnos en una obra de referencia. Creo que lo estamos logrando. Ha tenido más de 9.000 consultas en 6 meses que está online, y esto nos pone muy felices. Y el formato es un formato ágil, con una definición muy cortita para aquellos que todavía no lo conocen,
y un desarrollo posterior que es mucho más que una entrada de diccionario común, pero mucho menos que un paper tradicional. Las entradas andan en más o menos entre 7 páginas aproximadamente. Así que la originalidad y el trayecto que llevamos y el futuro me pone feliz y es muy auspicioso. De nuevo, gracias. Y nos dejo con Gabriela. La vamos a escuchar a ella. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos un ratito de nuevo en el momento de las preguntas. Gabriela. Muy buenas tardes a todo el mundo por ahí. Digo todo el mundo porque algunos están bastante lejos de donde estamos nosotros, Alessandro. Primero, por supuesto, antes que nada y con toda sinceridad, quería agradecerle especialmente a José, también a Alejandra por la invitación y Gustavo. Como decía Gustavo al principio, sé que el trabajo, más allá de los dos editores, es un trabajo que involucra al instituto y a todo el equipo, y por eso también quiero hacer mi agradecimiento más extenso. Y por supuesto la alegría, el placer de compartir también con Alessandro este panel. Las felicitaciones y algunas cosas por el estilo las dejo, no las quiero dejar para el final, porque capaz que después en el fragor de la charla se me pasa. Por lo menos sí quería empezar la exposición remarcando lo significativo que me parece de la obra y sobre todo sus objetivos. Los objetivos y el modo de llevar adelante esos objetivos. No solamente ayudar a entender mejor ciertos conceptos, categorías, que es particularmente necesario en el caso de los estudios agrarios, ahora me voy a referir a eso, sino también por el cuerpo que ha tomado el trabajo, que creo que más que un diccionario es una enciclopedia, va más allá de una simple definición corta, como podría ser los viejos diccionarios de agricultura, etc. Y creo que es particularmente destacable el modo en que se está llevando adelante la empresa, o sea hacer de este diccionario una obra abierta, plural y en continua construcción, y desde la misma convocatoria de los editores, una construcción que es difícil encontrarlo explícitamente así en el llamado a colaborar, una colaboración crítica de la misma obra. En la introducción plantean que la idea es ver, exponer y revisar todos no solamente el proceso, sino el contenido del diccionario. A mí me pareció que desde la lectura inicial y desde la misma introducción, un rasgo que me parece, por lo menos desde mi formación y perspectiva teórica, más que rescatable, que la obra estaba como inundada de algo así como un espíritu bilardiano. Bilardiano de Pierre Vilar, por supuesto, ¿no? De Bilardo, el DT. Sí. O sea que en la misma introducción hay una convocatoria similar a la convocatoria que hace Pierre Vilar en su diccionario, en su introducción a los conceptos históricos, que es primero una preocupación inicial, que es una preocupación que surge de la especificidad del campo. El campo de las ciencias sociales en general tiene una particularidad que es la necesidad de aclarar los conceptos enfrentados a una percepción vulgar de los mismos. Muchos de los conceptos, categorías con las que nosotros trabajamos son conceptos y categorías que en muchos casos provienen del lenguaje vulgar más que quizás en otras ciencias, o en las ciencias más duras. Y esa voluntad aparece tanto en la introducción al vocabulario histórico de Pierre Vilar como en este diccionario. Después me parece también particularmente rico la idea de la necesidad de aclarar, no solo por este carácter vulgar que pueden tener algunos términos, sino también a partir de
deconstruye en algunos casos y obstruye en otros las ideas dominantes. O sea, que hay otra cosa que más allá de lo que se ve atrás de las cosas. Pierre Vilar decía exactamente eso, ir más allá de las cosas. Y creo que no solo la pretensión, sino en gran medida el resultado del diccionario es que va más allá de las cosas. Y ese ir más allá de las cosas, en última instancia, tiene que ver con develar y descubrir los sentidos, que están en gran medida ocultos por estos dos velos, que son el velo de las nociones corrientes por un lado, y el velo de las ideas dominantes por el otro. Después me interesaba resaltar un segundo aspecto, más allá de este espíritu vilardiano. Voy a leer una frase textual, si me disculpan, que no es del diccionario, pero que es de un diccionario en ciencias sociales que publica Claxo a partir de una iniciativa de la UNESCO de fines de los años 50. Allí dice, refiriéndose a los diccionarios, enciclopedias, en este género de empresas, necesariamente, y quiero resaltar necesariamente, se debe apelar a un número de especialistas, a un gran número de especialistas, frecuentemente con opiniones diferentes, diversas y hasta opuestas. Yo creo que el diccionario es una muestra cabal, por un lado, de esa necesidad, y por otro lado, del resultado positivo que puede generar una experiencia teórica que en principio podríamos decir que resulta ecléctica. Y lo digo desde una idea acerca del eclecticismo que es negativa. Yo entiendo que en una misma obra, en un mismo pensamiento, ese choque de ideas absolutamente contradictorias a veces son resultado de un cortar y pegar de ciertos conceptos, y otras veces son resultado de un pensamiento confuso, de un pensamiento poco profundo. Bueno, en este caso en particular, creo que cierto eclecticismo puede ser necesario, y no solo eso, sino que además que cierto eclecticismo puede ser en determinados contextos, tiempos históricos, desarrollo de un campo científico, puede ser hasta necesario y virtuoso. Yo creo que este diccionario tiene un eclecticismo virtuoso. ¿Por qué? ¿En dónde está el eclecticismo del diccionario? Bueno, eso lo deben saber bien los autores, porque entiendo que ellos, conociendo el campo, conociendo a quienes han invitado y a quienes van a participar, y conociendo además los lenguajes de las diversas interpretaciones sobre el mundo rural, saben que no solo es diferente, sino que en cierto sentido es contradictorio el análisis de un territorio rural desde la categoría de las clases sociales o desde los actores sociales, o que es también contradictorio el análisis desde la perspectiva marxista o desde una perspectiva más neoclásica. Hago estas referencias puntuales porque aparecen en el diccionario, o sea, que aparecen especialistas en temas agrarios que vienen de estas distintas perspectivas, que dan cuenta de estos distintos marcos teóricos. Creo que también el diccionario reúne en diferentes modulaciones algunas perspectivas más críticas y otras perspectivas que podríamos identificar como parte de un pensamiento quizás más conservador sobre las ciencias sociales en general y sobre los estudios agrarios en particular. Quiero referirme a dos planteos diferentes, sin que esto signifique una crítica a ninguno de los dos autores, sino dar cuenta de determinadas perspectivas. En una de las definiciones se plantea la necesidad
de la acción liberadora de los sujetos dependientes en la estructura que se está describiendo. En otra de las definiciones se plantea, por el contrario, que el universo que se está analizando es un universo exento de tensiones relevantes. Eso podría ser porque son dos autores diferentes que se refieren a dos especialistas diferentes, que se refieren a dos universos que son realmente diferentes en términos territoriales, en términos epocales. Por eso creo que sería solamente una percepción superficial o ingenua, más que superficial, ingenua de ciertas diferencias y contradicciones en las perspectivas de análisis del mundo agrario. ¿Eh? Y ahí viene lo que yo quería rescatar, especialmente, porque es especialmente valioso en esta obra, que es una obra en construcción, una obra que lleva a la reflexión sobre las diferencias, quizás más que la reflexión sobre las unidades, cosa que paradójicamente, mientras una enciclopedia y un diccionario trata de crear cierto consenso sobre una terminología científica, en el caso de este diccionario lo que vemos son quizás las diferencias, las contradicciones y ciertas opacidades acerca de lo que se está intentando definir. Y ahí está justamente su riqueza. Pero creo que particularmente es rica esa pluralidad contradictoria en un momento en el cual las ciencias sociales en general, pero los estudios agrarios en particular, más o menos explícitamente, están planteando una serie de discusiones, debates. Creo que es un momento en el cual se están debatiendo profundamente categorías, conceptos, percepciones vinculadas a los estudios sobre el mundo agrario y sobre la cuestión agraria. Debates ha habido siempre, pero me parece que en esta época empiezan a aparecer con particular riqueza después de un momento en el cual creo que ciertos debates y discusiones aparecían demasiado solapadas, en un momento también en la actualidad como respuesta a un momento en el cual predominaron claramente perspectivas quizás más acríticas y más conservadoras acerca del devenir de los territorios rurales. Hoy por hoy no, hoy hay una fuerte crítica a categorías que tiempo atrás eran categorías relativamente poco discutidas, o quizás discutidas en sus modulaciones, pero no como categorías en sí para dar cuenta de ciertas virtudes. Por ejemplo, qué sé yo, la que me aparece ahora más claramente es la de desarrollo rural. Hoy no es que se critica solamente qué tipo y qué modo de desarrollo rural, sino que se critica el concepto, la categoría y lo que ésta implica en sí de desenvolvimiento y desarrollo rural. Y así creo que varios temas y cuestiones a discutir, la cuestión agraria, la reforma agraria, la financiarización de la agricultura y de los espacios agroindustriales, el peso de los flujos de capital y varios aspectos relacionados con ese punto. Yo creo que hoy por hoy en la sociología rural y en los estudios rurales, en los estudios agrarios, se está poniendo en discusión cuál es el significado y el papel que tiene el ámbito de la circulación y el ámbito de la producción. Digamos, tomando, por ejemplo, los últimos trabajos de Van der Ploeg acerca de los imperios agroindustriales y lo prioritario de la circulación sobre la producción, lo prioritario de controlar la circulación en lugar de controlar los medios de producción. O sea, todas esas cuestiones nos llevan, creo que, a discusiones muy profundas sobre conceptos, marcos teóricos, perspectivas políticas, puntos de vista, y el diccionario da cuenta de eso.
da cuenta quizás, da cuenta en su diversidad y sin dudas deja al lector y confía en la inteligencia del lector para entender, para comprender, para darse cuenta de cuáles son las contradicciones que encierra el mismo texto. Creo que en otro espacio temporal, en otro espacio político y en otro tipo de obra, este carácter variopinto podría ser un defecto, si no la pluralidad en sí, sino estas contradicciones intrínsecas en las mismas definiciones. Yo creo que en este contexto, en esta actualidad, donde estamos discutiendo cosas muy significativas y sobre todo cuando las estamos discutiendo en debates quizás menos explícitos que en otras épocas. Digo, seguramente hemos asistido a pocos debates o a pocas mesas en las cuales nos convocaban para discutir si el concepto de clase social es más apropiado que el de actores sociales, por ejemplo. En el diccionario vemos tanto clases sociales como actores sociales. O sea, las discusiones son menos explícitas de lo que uno desearía. Bueno, en el diccionario, que nos invita a esta lectura inteligente, esas discusiones aparecen con mucha claridad. Y eso creo que es lo más rico. Decía entonces que de ese defecto que podría pensarse desde cierta perspectiva teórica, que es el eclecticismo, los editores del trabajo, yo creo que justamente puestos los pies puestos los objetivos, en la pluralidad de sentidos y la construcción continua, o por lo menos, no sé si continua, pero por lo menos una construcción que invita a seguir construyendo. Creo que desde ahí es que estas variopintas perspectivas, o este quizás eclecticismo, se convierte en una virtud. Entonces, retomando lo que planteaba al principio, y ahora me queda espacio para hacerlo, quiero realmente hacer una sincera felicitación a los editores y a quienes han planificado plantearse el problema de resolver los sentidos de ciertas palabras y ir más allá de las cosas en esas palabras, y de tratar de construir un campo con significado, o aportar a la construcción de un campo con significantes en común. Quiero felicitarlos porque creo que en gran medida el resultado, si ese es el objetivo, es positivo. Y en ese sentido también invitaría a todos los que hoy nos están escuchando a avanzar en la lectura, y avanzar sobre todo en esa lectura crítica, en eso de buscar y encontrar las contradicciones y reflexionar a partir de estas y de lo que estas nos muestran. Bien, así que felicitaciones y de nuevo gracias por la invitación a participar en el panel. No sé si me pasé o si creo que dio justo 13 minutos o 15 como mucho. Más o menos. Bien, gracias. Bueno, gracias Gabriela por la presentación, gracias por todas las cosas lindas que dijiste y trascendentes que dijiste. No es siempre fácil decir cosas lindas y profundas. Yo por ahí después quiero decir 2 o 3 cositas, pero me gustaría escucharlo a Alessandro. Siempre me gusta escucharlo, así que bueno, hoy tenemos la suerte de tenerlo de invitado. Ale, bueno, gracias. Y yo estoy de acuerdo con Gabriela que esta es una obra muy, muy importante. Y como ella dijo, yo también estoy bien feliz de estar en este grupo de autores que ha contribuido a la realización de este diccionario. Y entonces cuando José me escribió un correo electrónico para invitarme a participar, yo inmediatamente acepté porque me pareció
una idea muy, muy importante. Y se le voy a hacer un comentario siempre, digamos, derecho, o sea, es también un comentario por el norte, digamos, porque como ustedes saben, yo vivo y trabajo en los Estados Unidos, entonces vivo en un sistema totalmente distinto de la Argentina y de América Latina en general. Pero sin embargo, yo puedo decir una cosa, que en este país, en los Estados Unidos, no existe un diccionario de este estilo en lo que se refiere a los estudios agrarios o la sociología o los estudios rurales. Claramente hay muchísimos diccionarios, enciclopedias, como las llaman por aquí, sobre varios temas de estudios sociales, de sociología política, de sociología económica, etcétera, etcétera. Algunos son más generales, algunos más específicos, pero no hay un diccionario enfocado específicamente sobre la sociología rural o los estudios rurales. Entonces, a mí eso me pareció algo bastante importante en un campo como lo nuestro, a donde hay cambios importantísimos y por lo tanto se necesitan dos cosas, en mi opinión. Primero, se necesita un lenguaje común, o sea, una base, digamos, a donde todos los conceptos, como hablaba Gabriela, se pueden aclarar, se pueden entender bien, a pesar, también como comentó Gabriela, y no quiero repetirlo, pero está bien claro y bien cierto, que estamos en una situación donde hay un debate sobre muchos temas centrales. Entonces, en este debate tenemos varias posiciones, varias posturas. Entonces, es importante tener un panorama, digamos, de lo que se dice y por lo tanto es importante tener una base común sobre concepto básico definido en varias maneras y para empezar el diálogo y empezar el debate. Entonces me parece que esa es una dimensión importante del diccionario que nos da esa base. Al mismo tiempo, todos los capítulos no son simplemente un repaso de lo que ya se conoce sobre los varios temas. Sin embargo, son contribuciones que adelantan el debate. Entonces, hacen dos cosas fundamentales en la discusión, o sea, aclarar los conceptos básicos y al mismo tiempo desarrollarlos. Y eso me parece fundamental, porque como dije antes, no existe un trabajo de este estilo, no solo en los Estados Unidos, pero me permito decir, en todo el mundo que escribe en idioma inglés no existe. Entonces me parece que esa iniciativa adelanta este proyecto y lo pone por encima a lo que pasa en todos los ámbitos lingüísticos académicos a nivel mundial. Entonces, esa me parece una dimensión muy, muy importante del trabajo que va a ser subrayada. Yo personalmente me gustaría mucho tener también una versión en inglés de todo eso, porque yo pienso, por ejemplo, a mis estudiantes o pienso a otras personas que se acercan a los estudios agrarios, etcétera, y piden las mismas preguntas que el diccionario contesta. Y me la piden a mí, me la piden a otros amigos, me la piden de la clase que toman, etc. Entonces se necesita un trabajo de este estilo que también está bien disponible porque está online. Y esa es la dimensión, digamos, global del trabajo de manera técnica, digamos, que puede ser consultado inmediatamente online. Entonces, yo
me quedo muy feliz de la existencia de este trabajo, de ser parte de este trabajo, y los felicito por la iniciativa y por todo el trabajo, el trabajón que ustedes hicieron para desarrollar todo esto, y siguen con las varias ediciones de la obra. Y yo espero que puedan continuar y que se pueda agrandecer y pueda incluir más debates, más cosas, porque lo que tenemos ahora es un cambio radical. Un cambio radical que se lleva a cabo después de muchas crisis, inclusive la crisis de ahora con el COVID, que ha cambiado básicamente los patrones alimentares de casi todo el mundo, si no todo el caso del mundo, con cambios radicales que van a marcar el sistema a nivel mundial por muchísimos años. En mi opinión, una vez cuando se hablaba de la historia de los estudios agrarios, se empezaba con antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Yo opino que de ahora en adelante se hablará de antes del COVID y después del COVID. O sea, es la nueva guerra mundial, digamos. Entonces, me parece súper importante continuar en el marco de esos cambios generales que tenemos, continuar este tipo de esfuerzo, y por lo tanto lo felicito y quiero agradecerlo para la oportunidad de participar en el proyecto. Gracias. Bueno, gracias sinceras a los dos por las palabras tan lindas. Me gustaría, si tengo tiempo, Gustavo, puedo hablar 5 minutos, me gustaría aclarar un par de cosas. Con respecto a la pluralidad del diccionario que reconocieron tanto Gabriela como Alessandro, es cierta, y es tan cierta que no todos los autores y las autoras del diccionario han sido invitados. Esto está explicitado en la introducción. Hay una invitación abierta a aquellos académicos de cualquier lugar del mundo que trabajen temas vinculados al agro iberoamericano, que están invitados a participar. Por supuesto, los trabajos son evaluados por doble ciego y hay un trabajo muy grande de la edición de Ale y mía, pero es retomar una tradición del CEAR en su esfuerzo por el pluralismo y las miradas diversas, lo que hemos hecho en este diccionario. Así que me alegra que se refleje ahí, porque realmente es un gran esfuerzo, y esta tensión que ustedes han podido ver es el reflejo de las discusiones que hemos tenido a diario con Alejandra Salomón en cada entrada y en cada decisión que había que tomar, y en la evolución de la propia obra. La idea primigenia hace 2 años y medio, cuando arrancamos a charlar de esto, era un diccionario de sujetos sociales agrarios latinoamericanos. Y después de muchas reflexiones y discusiones, se transformó en esta obra que excede Latinoamérica para llegar también a Ibero, todo lo Ibero, y que contempla también, más allá de los sujetos, procesos e instituciones, transformaciones. Y con respecto al pluralismo que señalaban, la obra está pensada como, o cada entrada en 3 niveles. Un primer nivel sí, por ahí de diccionario, un desarrollo un poco más objetivo, muy entre comillas. Todos sabemos que la ciencia, por muy ciencia que sea, sobre todo las sociales, no son objetivas. Y una última parte donde realmente invitamos y alentamos a las autoras y a los autores a plantear las perspectivas del debate más abiertas desde esta visión teórica y particular que tiene cada uno de ellos. Así que me alegra que estos objetivos estén cumpliéndose, me alegra la recepción, por supuesto acá en Argentina, pero las palabras de Alessandro, que trabaja en Estados Unidos, digo, como, ¿no? Me suenan muy halagadoras,
Esto es un desafío, alguna vez lo hemos pensado, ya lo charlaremos después con Teseo y nosotros afuera, digo, pero la posibilidad de hacerlo en otro idioma. Así que quiero agradecer y, bueno, nada, aclarar esto. Está abierto a miradas diversas y por eso, más allá de la edición y más allá de los revisores anónimos de cada entrada, las entradas están firmadas, porque contemplamos la posibilidad que si son rigurosas haya dos versiones absolutamente contrapuestas sobre un mismo proceso o sobre un mismo sujeto social. Esto le da la riqueza que nosotros le queremos dar, la seriedad y la profundidad en el debate. Así que, aclarado esto, nuevamente agradecerles a ustedes. Por mi parte creo que, bueno, que es todo. Así que Gustavo o el público... No, perdón, no sé si Ale, Salomón, quiere comentar algo. Adelante, y si no, bueno, abrimos a las preguntas. Sí, José, bueno, en primer lugar, gracias a los comentaristas que se han dispuesto a leer la obra y a decir también las palabras. Y yo les quería agradecer fundamentalmente a los autores por el compromiso, por la excelente predisposición. Nosotros exigíamos, entre otras cosas, claridad, rigor académico, cierta homogeneidad en cuanto a la escritura, y eso a veces no es fácil de lograr. Y bueno, se han plegado, digamos, a cumplir con esto, así que bueno, pues, el agradecimiento a los autores, ¿no? Eso sí. Bueno, entonces tenemos un ratito, unos minutos, para receptar preguntas o opiniones de los compañeros y colegas que nos están siguiendo en vivo. Hay variadas felicitaciones que estaba leyendo recién, así que estaba un poco atento también a eso. Y para que la gente, mientras tanto, vaya pensando, yo tengo 2 o 3 preguntas. En realidad, primero era una cuestión más, llamémoslo entre comillas, impresionista del trabajo que le quería preguntar a Alejandra Salomón, una de los coeditores del libro, porque, digamos, yo vi la factura de esto, el proceso de desarrollo de esto desde afuera, como pegado en la oficina, pero digamos, en una obra tan compleja, en términos temáticos, en términos, como decía Gabriela y Alessandro, sanamente de contradicciones, con muy variado grupo de colaboradores. Bueno, ¿cómo resultó ese trabajo? ¿Cuál crees vos que sería la línea que permite dotar de comillas de coherencia a la obra, en términos de tu experiencia? Y luego, digamos, ¿cómo ven el crecimiento de la obra? O sea, ¿cuál es el programa, entre comillas, de crecimiento de la obra a partir de la experiencia de la primera edición, digamos, ¿no? Porque esto, como ya lo sabemos nosotros, pero no sé si todos los que lo escuchan, esto es una obra que va creciendo progresivamente y acumulando experiencia. Así que un poco tu impresión como editora y, digamos, el futuro del diccionario. Bien, respecto a la convocatoria, lo que priorizamos fue la especialidad, ¿no? Convocar especialistas en sus temas. Eso no necesariamente implica el mismo nivel formativo, ¿no? En algunos casos son recientes doctores, en otros casos son personas con una amplia formación académica y profesional. Entonces creo que también ese es un mérito, ¿no? Poder reunir en una misma obra a personas de distintas etapas de su carrera, ¿no? Respecto a la proyección, los conceptos se multiplican todo el tiempo, ya tenemos un listado para el próximo año que cada vez es más amplio, y tal vez el desafío es tener una proyección más iberoamericana, ¿no? Y que trascienda un poco más a la Argentina, ¿no? Reconocemos que tiene una fuerte impronta en nuestro país, y bueno, el desafío es ampliar eso. En ese camino vamos, no sé, José, ¿quieres decir algo? Sí. No. Perdón. Sí, no, Gustavo, dale.
No, en esa misma línea, pero ahora a Alessandro y a Gabriela, Gabriela, Alessandro, en el orden que ustedes prefieran, más allá de que implícitamente en el comentario de ambos está presente, y esto ya utilizándolos como consejeros de la obra, ya no como partícipes, no, ¿cuál sería su, no me gusta ya la palabra consejo, pero digamos, cuál sería su opinión en el sentido de cómo ustedes ven la mejor manera, más allá de lo estrictamente específico, digo, en términos generales, para que la obra se siga construyendo y mejorando, digamos? Si tienen alguna opinión o tienen alguna idea específica o más general, y un consejo, ¿por qué no?, para el futuro desarrollo de la obra, ya que, como les decíamos, estamos, digamos, lanzados a que esto continúe. Sería muy bueno que ustedes lo puedan opinar aquí en vivo, ¿verdad? Si quieren, hacemos al revés, Alessandro ahora primero y Gabriela después. Dale. Bueno, gracias. No, yo pienso que, bueno, como dijo, la obra está bien. Los muchos cambios que tenemos ahora son cambios que básicamente están más allá de América Latina, de Argentina y América Latina, porque todos estamos en un sistema global, a pesar del debate que dice que la globalización se acabó. Esto yo no estoy de acuerdo para nada. Tenemos mercados globales juntos que van expandiéndose, van creciendo, y por lo tanto los fenómenos van a ser mucho más global que regionales. Entonces, una sugerencia podría ser de conseguir autores y temas que van más allá de América Latina, que involucren planteos, digamos, a nivel global, con un enfoque sobre América Latina, sin embargo, con una dimensión más global, más abierta a este mercado transnacional que tenemos ahora. Esa es mi pequeña sugerencia. Gabriela, perdón. Tenemos el micrófono, Gabriela, me parece. Sí, ahí. ¿Está abierto? Sí, ahora sí. ¿Se oye? Bien. Sí, yo te respondería a partir digamos, de dos cuestiones. Una es algo que vos mismo dijiste, y otro es a partir de la lectura de la obra y decir, uy, mira, acá podría ser, uy, mira, esto falta, uy, mira, esto sobra. Las ideas que fueron surgiendo a medida que leía. Primero, a partir de lo que vos dijiste en un momento, vos planteaste que es objetivo de la obra poder dar cuenta quizás más cabalmente de las contradicciones o los debates o las diferencias que existen en torno a un mismo concepto, por ejemplo, o un mismo proceso, porque el diccionario tiene también la riqueza en general de hacer de los conceptos, de plantearlos conceptos en su historicidad, dando cuenta de los procesos históricos que los explican. Entonces, sabiendo que existen estas concepciones, divergencias, etcétera, sobre todo en algunas categorías, qué sé yo, la de campesino, la de terrateniente, la de estanciero, no sé, se me ocurren esas por ahora, darle cuerpo a eso que planteabas de poder tener las perspectivas enfrentadas, por supuesto enriquecería muchísimo más el diccionario, estaría bueno. O sea, que uno sabría que sobre tal cuestión hay dos percepciones, dos formas de ver que son igualmente, entre comillas, académicos y científicos, pero muy divergentes en cuanto a lo que representan, tanto desde el enfoque teórico como a su posicionamiento frente a, bueno, a la estructura de clases de la que formamos parte todos nosotros. Eso es una. Y la segunda cuestión que a mí me parecía, pero creo que siendo esta una obra en construcción, creo que es algo sobre lo que se irá avanzando, que es quizás la diferencia entre
que aparezca con más claridad en el diccionario, la diferencia entre los que son voces epocales y categorías conceptuales. Si bien de la misma manera que con eso de las diferencias de enfoques, ustedes apelan continuamente a la inteligencia del lector, siendo que también este diccionario va a cumplir un papel didáctico que va a circular entre estudiantes, que es algo que falta en las ciencias sociales. Algo que le permita a quienes tienen una primera aproximación con este universo tener claros algunos conceptos. Me parece que sería interesante poder de algún modo explicitar esa diferencia entre una cosa y otra. Digo que no es lo mismo hablar de campesino que hablar de productor yerbatero, en términos de categorías conceptuales. No sé cómo podría hacerse, pero eso, dar pistas acerca de digamos, la fuerza que tienen para definir ciertos sujetos. Por ejemplo, esto en términos de los sujetos sociales. ¿Y me da tiempo para una tercera cosa? ¿Decir? Que creo que, apuntando también un poco a lo que decía Alessandro, la incorporación de ciertas categorías, conceptos, etcétera, que dan más cuenta de las cuestiones, los cambios, las transformaciones actuales de los mundos agrarios. Qué sé yo, desde qué significa cuando se habla de financiarización de la agricultura a soberanía alimentaria, o sea, cosas que están hoy más en debate y que quizás el diccionario hasta ahora ha apelado a debates más clásicos que los debates actuales. Eso podría ser, pero siendo, como decía, una obra en construcción, creo que, bueno, en el capítulo 2 va a aparecer esto, no te adelantes, Gabriela. ¿Qué sé yo? La ventaja de la construcción sobre la marcha. Tengo dos preguntas que las hago las dos juntas, así la van resolviendo Alejandra y José, y un comentario de la gente que nos está viendo, para que también me parece interesante lo que nos plantean. Una pregunta de Gastón Mora es, la pregunta es, como herramienta conceptual y de trabajo, ¿a qué lectores o usuarios pensaron llegar? En el caso de Alejandra y José. Rocío Poyetti pregunta, ¿cuál o cuáles han sido los criterios para seleccionar las categorías que están incluidas en el diccionario? Es decir, ¿hubo una propuesta cerrada o se fue abriendo a partir de los intercambios con los colegas? Esas son las dos preguntas que tenemos a mano, y un comentario de Natalia López Castro, que tiene coincidencia con otros compañeros que están observando la presentación, y es la siguiente. No es una pregunta, sino un comentario. ¿Le parece a Natalia muy destacable que el diccionario se haya proyectado con una política editorial de acceso abierto por la disponibilidad online y el carácter gratuito? Ese principio de circulación libre de conocimientos es un rasgo que está diferenciando y fortaleciendo la difusión de las ciencias en América Latina, y es un aporte enorme a la construcción colectiva de conocimiento. Y Soledad Stadler, Cristina Biaggi y varios están en esa línea de sostener ese comentario. Bueno, no sé si quieren responder Ale y José a esas dos preguntas. Si necesitan que se las reitere, me avisen. Bueno, gracias en primer lugar por la participación y las preguntas. Con respecto al comentario de la política editorial, por supuesto no fue accidental, y es retomar lo mismo que la pluralidad, una propuesta del CEAR de los últimos años, donde estamos intentando que todo el conocimiento producido sea abierto para alcance de todos, y esto excede el diccionario. Esto es una idea del CEAR de los últimos años que estamos trabajando ahí. ¿Para quién está pensada la obra? Bueno, esto es uno de los desafíos grandes que comentábamos al comienzo, porque la obra está pensada para académicos o para suplir una vacancia en el mundo académico, pero a su vez está pensada, y por eso el esfuerzo
tan grande de los autores y los editores que les pedimos a los autores el modo de presentar el conocimiento para que pueda ser accesible a un público no especialista. Entonces, hay un esfuerzo y una atención grande, permanente, para poder llegar con la misma entrada y con la misma obra a dos públicos distintos. Y con respecto a la pregunta de cómo fueron seleccionados los conceptos, de modo tan heterogéneo como la obra, creo que es la respuesta más sincera y primera. Hubo algunos conceptos que los percibimos junto a Alejandra como que eran muy necesarios y buscamos especialistas en esos conceptos, y de hecho muchos de estos conceptos, algunos que acaba de nombrar Gabriela como sugerencia, que no conseguimos autores en la primera edición y van a estar en los segundos, y hay algunos conceptos que todavía no hemos conseguido autores. Y otros conceptos que fueron apareciendo a partir de algunos autores que dijeron quiero colaborar con este concepto, fueron aceptados. Por ahí la pregunta es, ¿cómo llega el concepto a estar publicado en el diccionario? Y en este sentido, la respuesta sería la siguiente. Hay una primera revisión de parte de los editores, hay un pedido de evaluación de especialistas anónimos, y hay una última revisión dialogada entre editores y autores. Sí nos hemos propuesto por el momento, por una cuestión de que ya no podemos abarcar más, no publicar biografías. Ahora, procesos sociales, instituciones, sujetos sociales vinculados a los estudios agrarios iberoamericanos pueden potencialmente, con distinto nivel de trascendencia, cada uno de estos, como señalaba Gabriela, pueden estar publicados si hay algún autor o autora que está dispuesto a trabajar en ellos. Creo que contesté, Gustavo, autores, ¿no? Sí, las dos. Y tengo una, porque el tiempo es tirano en los medios, así que tengo una última pregunta, si Ale la quiere responder, en línea con la que veníamos viendo. Parece que la preocupación de la gente es cómo fue la selección. Reinaldo de los Reyes pregunta, ¿ampliar el marco geográfico también implicaría ampliar el marco temporal y hablar, por ejemplo, de la época prehispánica para América o del mundo medieval para Europa? ¿Cómo hicieron, pregunta Reinaldo, para delimitar la temporalidad del diccionario y qué criterio tomarían si ésta se ampliara? Respondo. Sí. Un requisito de todos los conceptos es que tengan tanto un anclaje territorial como un recorte temporal. Y eso, digamos, potencia aún más cada concepto, porque puede ser que un mismo concepto esté definido para un siglo y después por otro autor para otro. El recorte temporal lo hizo cada autor de acuerdo a sus conocimientos, ¿no? Por ejemplo, para esta segunda edición hemos incorporado conceptos más históricos de la época colonial, y bueno, se han quedado en esa época, ¿no? Porque son historiadores especialistas en esas temáticas. Entonces hemos respetado, ¿no? Si bien intentamos que sea un recorte bastante amplio, ¿no? Como para dar cuenta de la diacronía, en algunos casos se ha recortado en función de una justificación que amerite, digamos, ese recorte. Creo que ya estamos en tiempo para cumplir con el cronograma inicial y para tampoco extendernos demasiado, hemos llegado al final de la presentación. Vuelvo a repetir lo del inicio porque me parece que es clave, no nos vamos a cansar de agradecer primero a los dos editores, a Alejandra y a José. Insisto, para el CEAR es clave esta obra porque es colectiva, porque es horizontal, porque es inclusiva de todo tipo de ideas y de miembros del mundo académico, porque nos permite discutir, porque nos permite encontrarnos en nuestros temas comunes, así que para nosotros es un gran placer. La editorial también tiene mucho de esto detrás, el agradecimiento a ellos, y por supuesto a todos los colaboradores desde ya, especialmente hoy a Alessandro y a Gabriela, y a los colaboradores del diccionario presente y futuro,
y por supuesto a todos los que han estado en esta hora para un poco conversar acerca de estas cuestiones. Así que muchísimas gracias a todos, nos vemos en la próxima presentación, que esperemos pueda hacerse también por este sistema, pero por qué no, en vivo y en directo, y con algún vino por medio, como para poder festejar el encuentro de esto. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Gustavo.